Okay. Thank you. Estamos en el capítulo 4. Vamos a orar para empezar. Padre, te doy gracias por el gozo que nos das de poder reunirnos, de poder estudiar tu palabra, de poder entender el plan tuyo desde el principio. Te pido tu bendición en esta noche, en lo que vemos en cuanto a la familia, el matrimonio, y que tú cumplas con tus propósitos en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Les pido que apaguen sus micrófonos, por favor, y vamos a entrar en Génesis 2 y vamos a basar lo de esta noche en la parte de la pareja, el matrimonio, el principio. Génesis es el libro de principios. Vamos a ver el principio del hogar. En capítulo 2, versículo 18 al 25. Después el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Haré una ayuda ideal para él. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todos los animales salvajes y todas las aves del cielo. Los puso frente al hombre para ver cómo los llamaría, y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos. Puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo, a todos los animales salvajes, pero aún no había una ayuda ideal para él. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la abertura. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer y la presentó al hombre. Al fin, exclamó el hombre, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. El secreto de un matrimonio feliz. ¿Es posible tener un matrimonio feliz, un hogar feliz? Se encuentra en el principio. El plan de Dios es desde el principio, y aquí tenemos todo lo que necesitamos saber para poner en orden el hogar que Dios nos ha dado. No solamente en Génesis, porque esta noche sí vamos a abarcar otros pasajes bíblicos y vamos a ver muchas otras instrucciones para poder captar lo que Dios quiere del hogar, pero todo el principio se encuentra aquí mismo. Versículo 24 dice: se unirá y serán una sola carne. En estas dos frases pequeñas está el secreto para un matrimonio feliz. El ser una sola carne implica 4 principios. Esta lección esta noche se basa en la verdad de Génesis 2, pero tiene aplicación a todas nuestras vidas, en nuestros hogares, para nuestros matrimonios y para los matrimonios futuros de nuestros hijos, lo que sea. Pero sí es muy bueno pensar lo que Dios tenía en mente cuando él dio origen al hogar. 4 principios, una sola carne. Es una unión natural. En versículo 16 de capítulo 2, mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. El hombre tenía la capacidad para decidir. Dios le dio allí una elección. Sabemos que después
usó mal su capacidad para decidir, pero tenía esa capacidad. Es una unión natural el separarse de padres, unirse y ser una sola carne. Es una unión natural. Utilizó también su capacidad para pensar. Dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Y luego lo hace. El hombre ya tenía la capacidad para pensar y tenía la responsabilidad de dar nombres a todos esos animales. Ya estaba utilizando sus capacidades de alma, de pensar, de decidir, pero no podía utilizar su capacidad para amar. No tenía cómo amar porque no había una ayuda idónea, no había una persona igual que él, pero diferente, que él podría amar. Él necesitaba que Dios hiciera el milagro de la creación de la mujer. La Biblia dice en capítulo 1, recuerdan cuando estuvimos allí, después del tercer día dice, y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el tercer día, el día tercero. En el cuarto, en Génesis 1:18 dice, y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. En versículo 21 dice, y vio Dios que era bueno, hablando del quinto día, y fue la tarde y la mañana el día quinto. Pero llega al sexto día y dice, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. He aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Versículo 31. Cuando creó al hombre, él sabía que debía crear a la mujer porque no era bueno que el hombre esté solo. Adán comenzó a poner nombres a todos los animales y mientras se acercaba, trató de buscar uno con el que pudiera él tener una relación, con quien hablar, con quien compartir, alguien con quien pudiera comunicarse. Después de todo ese tiempo, se dio cuenta que con ninguno podía tener compañerismo, porque para él no se halló ayuda idónea. La creación de la mujer fue necesaria para que Adán pudiera tener compañerismo con ella, así como Eva con él. El deseo del hombre o de la mujer de casarse y formar un hogar es un deseo magnífico, es normal, es natural. Ese deseo debe haber. Si la razón inicial de Dios fue crear a Eva para que ambos tuvieran compañerismo, ¿no sería lógico que deberíamos cultivar esa área en nuestros matrimonios también? Si la idea era tener con quién pasar el tiempo, con quién relacionarnos, con quién tener compañerismo, debe ser parte de nuestro matrimonio también. Lo que pasa muchas veces en las parejas es que dejan esa parte. Pasa el tiempo, se acostumbran el uno al otro y no se ponen a pensar mucho en que las cosas están ahora diferentes de lo que estaban antes. Pero nos ayuda a pensar en cómo era la cosa. Piensa usted un ratito en la etapa de enamorados. ¿Las cosas eran diferentes? ¿Su pareja deseaba invertir tiempo? Las responsabilidades, el trabajo, los hijos, las amistades, los problemas,
no deben ser la causa para descuidar esta área tan importante en el matrimonio. Es una unión natural de compañerismo, de compartir la vida. Es una unión exclusiva. Versículo 24, la primera parte dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y su madre. Para que exista unión exclusiva, el hombre y la mujer tienen que separarse de los padres. Tengo 46 años de ser pastor, de dar consejos prematrimoniales y postmatrimoniales. Como ustedes saben, la mayor parte de estos años han sido en Latinoamérica con latinoamericanos. Y les puedo decir, sin la menor duda, que el problema número uno en los hogares cristianos, bautistas, bíblicos, independientes, extremistas, todo lo demás. El problema número uno es no cumplir con la primera parte de Génesis 2:24. No hay separación de los padres y los suegros. No tiene que haber enemistad, no tiene que haber odio, tiene que haber separación. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Para poder vivir en paz con su mujer, con su marido, es necesario que haya una unión exclusiva. Para que exista una unión exclusiva, el hombre y la mujer tienen que separarse de los padres. Al principio quizás sea necesario un poquito de tiempo hasta que puedan independizarse. Aún allí yo les sugiero que tengan la independencia antes de casarse para que no sea tan difícil el asunto. Si hay una separación ya, si ya estamos viviendo independientemente, no va a ser nada difícil la parte exclusiva de la unión. Pero si los dos tienen 18 años y están terminando la preparatoria, no saben dónde queda el banco ni qué hacer con su dinero y no tienen idea cómo es la vida, no tienen por qué estar casándose. Se casan cuando el hombre puede dejar a su padre y su madre y cuando la mujer puede dejar a su madre y su padre y unirse en una unión exclusiva. No es correcto vivir indefinidamente con los padres. La pareja, para que funcione bien, necesita la independencia. No hay razón para quebrantar este principio. Es un principio bíblico. No estamos imaginándonos, no estamos imponiendo una cosa cultural. Estamos leyendo lo que Dios dijo al principio del matrimonio. Algunos piensan que pueden vivir con sus padres hasta llegar a tener libertad financiera que les permita someterse a sí mismos. Pero luego nacen los nietos y luego van a la escuela y el colegio y todo lo demás y nunca dejaron a sus padres para poder formar su propio hogar. Eso de vivir con los padres o los suegros trae un peso grande de problemas, muchas dificultades extras a la pareja. No lo hagan, por favor. Es una unión exclusiva también respecto a otras personas. Se unirá a su mujer y serán una sola carne.
para que exista unión exclusiva entre el hombre y la mujer, necesitan separarse de las demás mujeres, de los demás hombres, respectivamente. Dios desea relaciones monogámicas, uno con una para siempre, punto. En el matrimonio no hay lugar para la infidelidad. El adulterio es una de las razones que pueden exterminar al matrimonio. Así que en este breve versículo tenemos dos de los problemas más graves del matrimonio y la solución. Recordemos que la infidelidad de pensamiento también está prohibida. El hecho de que no hayan tenido relaciones físicas no es suficiente, porque Cristo dijo, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Esta unión exclusiva con respecto a los padres y al sexo opuesto nos lleva a tres cosas importantes, tres reflexiones. Primero, cambio de prioridades. Regresamos a 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. La relación después de Dios más importante para un hombre o una mujer son sus padres. Los padres debemos saber que la relación con nuestros hijos cambiará sustancialmente cuando ellos se casan. Antes de casarnos es lo más importante y debe ser. Es un principio bíblico, no es una idea de la sociedad o de la modernidad que el hijo debe dejar a sus padres. Este acto constituye para los hijos y las hijas y los padres y las madres toda una dificultad y algunos no pueden cumplirlo. Tiene que haber un cambio de prioridades. ¿Cuántas veces hemos escuchado la frase, pero la familia es primero? No, señor. Cristo dijo, buscad primeramente los deseos de tu mujer y yo te daré todo lo que necesitas. No, ni en la Nueva Traducción Viviente lo dice así. Pastor, una Mas pequeña buscad pregunta. primeramente el reino de Dios y su justicia y allí viene lo demás. Número uno tiene que ser Dios, siempre, no la familia. ¿Quién tenía una pregunta? Cristian. Sí, sería yo. Bueno, creo que va con respecto a un tema que hablamos usted y yo más temprano hoy, ¿no? Pero con respecto a eso, la pregunta era, con respecto a ese comentario, ¿no? Mi prioridad es mi familia, pero cuando estás unido a una mujer ya casados, la Biblia se refiere más a tu esposa que generalmente tu familia de sangre o cualquier otra cosa, ¿no? Ahí va la pregunta, ¿hasta qué punto abarca ese comentario muy mal usado a veces? La verdad es que la familia sí es número uno después de Dios, pero la familia cambia de definición en el matrimonio. Antes de casarme, yo era el quinto hijo de mis padres. Y mis padres eran lo máximo y mis hermanos eran lo mínimo. Eran casi lo máximo. Mi familia era muy importante y es importante, pero cuando me casé, mi familia llegó a ser mi pareja. Los demás son parientes, ¿sí? No cambiaron, no, ellos no cambiaron, yo no cambié, la relación exacta cambió. Ya no son mi prioridad número uno, sino ahora son mis parientes, les amo, ellos me aman, algunos, y todo va bien, ¿no? La cosa es no quitar de Dios su puesto y no confundir el segundo puesto. Dejará el hombre su padre y su madre
para unir a su mujer, para ser una sola carne. Dios tiene un propósito para la humanidad y ese propósito se basa en el matrimonio de un hombre con una mujer para siempre y punto. No, no se puede cambiar todas las reglas de Dios porque la época moderna es diferente, porque ahora se puede ser no tiene que ser ni opuestos, pueden ser iguales y pueden casarse y sin tener matrimonio y sin tener, todo es absurdo. Y en ese mundo es donde están criándose nuestros hijos y nietos y tenemos que volverles al principio para mostrarles que este es el plan de Dios. Aquí es donde va a funcionar. Y tenemos que tomarlo literalmente y tenemos que cambiar de prioridades. La familia es importante y no tengo que predicar eso a latinoamericanos. Está ahí, está en la sangre, ¿no? Pero si le empujamos un poco y en la familia, ¿quién es la más importante? La mayoría van a decir mamá, ¿no es cierto? Recuerdo hace muchísimos años uno de los diáconos de nuestra iglesia, antes de entender los requisitos de diáconos, yo le escuché decir, mujeres puede haber muchas, pero madres solo hay una. No, señor, una sola carne es un hombre, una mujer para siempre y deje allí, ¿no? La madre no es la principal. Dios, la pareja y luego lo demás. Hay una oportunidad no solo de cambiar de prioridades, sino también oportunidad para asumir liderazgo. Por tanto, dejará el hombre a su padre y su madre. Es interesante que no dice que el hombre y la mujer tienen que dejar a sus padres. Da la instrucción muy específica que es responsabilidad del hombre. ¿Para qué? Para darle la oportunidad a él de asumir el liderazgo en este nuevo hogar, en esta nueva relación. Él va a dejar y le va a guiar a ella también a dejar a su padre y su madre para ser una sola carne. Esto es una muestra del liderazgo del esposo y el no hacerlo muestra una deficiencia de liderazgo, de carácter y una dependencia dañina a sus padres. Fernando Páez dice, esto llegará a producir una mochila pesada sobre los hombros de su esposa, hijos y la verdad sobre sí mismo. Una mochila pesada si no lo haces bien. 3, unidad en el nuevo matrimonio. Se unirá a su mujer y serán una sola. Cuando nos referimos al hecho de los hijos dejar a sus padres para posibilitar la unión con la esposa, estamos mostrando el plan de Dios. No hay oportunidad para que la nueva pareja se une si no han dejado a sus padres. En esta clase hay de todo, yo entiendo eso. Hay abuelos que lo hicieron muy bien y hay abuelos que no lo hicieron tan bien. Hay padres, todo en orden, otros no tanto, esposos que todo está bien. Las verdades bíblicas hay que aplicar a nuestras propias vidas y luego hay que enseñar también. Esposos, hagamos bien la cosa. Padres, hagamos bien la cosa. No seamos nosotros como padres responsables de que el matrimonio de nuestros hijos fracasen por nosotros estar siempre entrometiéndonos en la vida de ellos. Pero, pastor, no, yo sé. 3, es una unión permanente.
en Marcos 10, versículo 2. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Y él respondiendo les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribo este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Esto me gusta porque estamos viendo un principio muy definido en cuanto al matrimonio, pero también está el Señor mostrando que Génesis es verdad. Está citando textualmente lo que Moisés dijo en Génesis. En el plan original de Dios para el matrimonio, Él había dispuesto que la relación conyugal debía ser permanente y no había lugar para divorcio. Nos dicen que en 1920 había un divorcio por cada 7 matrimonios. En 1940, un divorcio para cada 6 matrimonios. En 72, uno por cada 3. Y ahora es un divorcio por cada matrimonio. 1 por 1. No estamos siguiendo el plan del Señor. Es una unión natural, también es una unión exclusiva y es una unión permanente. Y es una unión espiritual. En Efesios 5 tenemos la instrucción del Señor de llenarnos del Espíritu Santo, y luego nos da los resultados de la llenura del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y allí es donde encontramos la canción, cantamos con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor. Allí encontramos agradecimiento, encontramos la gratitud, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Allí encontramos las relaciones interpersonales. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y luego tenemos las relaciones matrimoniales. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El matrimonio es una unión física, es una unión emocional, también es una unión espiritual. Debe ser natural, exclusiva y permanente. Tiene que ser espiritual. La unión física y emocional no es suficiente para mantener la pareja unida por toda la vida. No es suficiente. Unión física, unión emocional, no es suficiente. La unión física y emocional se va a cansar, se va a diluir. Cuando una pareja se casa básicamente por el aspecto físico,
Cuando cambia el aspecto físico, cambia el compromiso. Si se casan porque emocionalmente están unidos, se llevan bien, se sienten bien cuando están juntos, cuando viene un problema ya no se sienten tan bien, ya no hay la emoción de antes. Si no hay algo espiritual permanente en sus vidas, en su compromiso, no funciona. Para tener unión espiritual, primero se necesita obtener vida espiritual. La vida espiritual viene por el nacimiento nuevo. El pecado produce en nosotros la muerte espiritual. Pero si vamos a vivir espiritualmente, si vamos a tener vida espiritual, es necesario recibir a Cristo como Salvador personal y permitir que Él haga en nosotros ese milagro de la vida nueva, reconociéndonos personalmente como pecadores, dejando de confiar en nuestras propias obras, aceptar lo que Dios está proveyéndonos en cuanto a la salvación, y Dios nos salva, y allí empieza, en el nacimiento nuevo, empieza la vida nueva, la vida espiritual. Antes estábamos muertos en delitos y pecados, pero ahora tenemos vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ahora que somos creyentes en Cristo, tenemos que permitir que el Espíritu Santo nos controle. Toda esa sección hablando de las relaciones interpersonales empieza con el mandamiento de ser llenos del Espíritu Santo. Deje que el Espíritu de Dios actúe en usted. Deje que Él le controla, igual que el trago le controla al alcohólico. El Espíritu Santo puede controlarnos a nosotros. Hay que tener un tiempo con el Señor. Colosenses dice la palabra de Cristo: more en abundancia en vosotros, y luego tiene los mismos resultados. Casadas están sujetas a maridos, maridos amar a sus mujeres. Todo lo demás, todos los resultados de la llenura del Espíritu Santo se encuentran en Colosenses 3 como el resultado de la palabra de Cristo morando en abundancia en nuestra vida. Obviamente, la llenura del Espíritu Santo viene cuando nosotros tenemos el tiempo con el Señor, con Él. Él está morando en nosotros, y no debemos entristecer al Espíritu Santo, según Efesios 4, versículo 30. Cada vez que pecamos, entristecemos al Espíritu Santo, le hacemos daño. Y aunque Él no sale de nosotros, porque somos templos de Él, Él sí deja de controlarnos. Nosotros nos hemos apoderado del control de nuestra vida, y Él lo permite hasta volver a someternos a Él. No debemos entristecerle ni apagarle, según 1 Tesalonicenses 5:19. El hogar que gira en torno a estos principios va a descubrir que el secreto para un matrimonio feliz es posible, porque lo van a ver día tras día. Dios nos ha dado a través de su palabra los principios que necesitamos para que nuestro hogar sea un anticipo del cielo aquí en la tierra. A nosotros, a la pareja, nos toca vivir de acuerdo a los principios bíblicos y permitir que Dios tenga el control de nuestra vida. La responsabilidad de los padres, como padres, está también en Efesios 6, después de la relación entre marido y mujer, y tiene muy claro aquí lo que es la responsabilidad de los hijos a los padres y los padres a los hijos. La responsabilidad de los padres es la crianza de los hijos. La crianza incluye 3 cosas diferentes: proveer, enseñar y disciplinar. Proveer, por supuesto.
Si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Tienes que proveer en lo físico, en lo emocional, en lo espiritual. Responsabilidad de padres es proveer, pero también es de enseñar. Esto va atrás en Deuteronomio, cuando el Señor nos dio la pauta de la importancia de la enseñanza dentro del hogar. En versículo 1 dice de Deuteronomio 6, estos son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, estarán como frontales entre tus ojos, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es obvio la urgencia, la necesidad, la importancia que Dios pone en la responsabilidad de los padres de enseñar a sus hijos. Antes de enseñar, tenemos que obedecer nosotros mismos. Los primeros 3 versículos hablan de obedecer los mandamientos de Dios. Versículo 4 y 5 dice que debemos amar a Dios. Debemos poner las palabras en el corazón, en versículo 6. Después de obedecer, de amar, de poner en el corazón, allí es donde podemos enseñar a nuestros hijos. Las lecciones que aparecen como explicaciones o motivos de las experiencias cotidianas de la vida son realmente, generalmente, mucho más efectivas que una enseñanza formal. Así que debemos estar enseñando siempre. Y Hebreos 12 habla de la disciplina. Disciplinamos, según este pasaje del 5 al 12, para dar el ejemplo, para enseñar lo que es bueno y lo que es malo, para que haya una distinción en lo que es permitido y lo que no es permitido. También con amor, no por frustración o exasperación, y debe ser justa la disciplina. El propósito de la disciplina siempre es el comportamiento y las actitudes de los hijos. Luego la comunicación. Hijos están clamando por una buena conversación con sus padres. Es muy difícil en muchos hogares. Los adolescentes son sensibles al rechazo y al ridículo. Si ellos se sienten ignorados o ridiculizados cuando hablan o tienen una discusión cada vez que abren la boca, ya se van a sentir cohibidos para expresar sus sentimientos y sus pensamientos, y allí se cortó la comunicación. Para algunos padres, la comunicación consiste en recitar reglas en alta voz. Eso no es comunicación. Lo que los padres deben saber es que las reglas sin relación llevan a la rebelión. Reglas sin relación llevan a la rebelión. Los adolescentes responden a las relaciones. Cuando hay conversación, comunicación, cuando hay intimidad, cuando uno puede compartir su alma. ¿Cómo se hace para el respetar? ¿Dónde empieza el respeto? Se empieza con el escuchar. Cuando uno se siente que alguien le está escuchando, se siente respetado. Y
el opuesto también es verdad. Si no estás escuchando, no estás respetando. Escuchar es el fundamento para buena comunicación. Cuando escuchas la palabra comunicación, ¿en qué piensas? ¿En cómo decir mejor la cosa? ¿En cómo hacer llegar tus ideas? El fundamento para buena comunicación es el escuchar. Dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Jesús puso a los niños en primer lugar. Es muy importante permitir que ellos vengan a mí. Hay que escucharles. Hay que escuchar lo que está diciendo el adolescente. ¿Cuántos pasan por dificultades en la vida porque no tienen con quién hablar, no tienen a padres que les interesa en sus vidas? No sé si en sus apuntes tienen los 11 principios para mejorar la comunicación. ¿Tienen ustedes eso o no? ¿Sí? Sí, pastor. Muy bien. Ahí están. Hay que escuchar bien, pero léalo tú mismo. Exige trabajo, ¿no es cierto? No es natural, no viene automáticamente porque te casaste, no viene automáticamente porque eres ya grande y sabes palabras que puedes decir a tus padres. No funciona la comunicación automáticamente, tenemos que trabajar sobre esto. También tenemos que comprender, tenemos que intentar, tenemos que hacer el esfuerzo para comprender. ¿Cuántos dijimos cuando éramos adolescentes? Y luego escuchamos a nuestros propios adolescentes decir lo mismo, es que mis padres no me entienden, no me comprenden, no entienden lo que estoy pasando. No se dan cuenta que si ellos tienen 16 años, sus padres un día también tenían 16 años. Y sí entendemos a veces no escuchamos bien. Dé una respuesta para mostrar que está escuchando, no solamente escuchar, sino mostrarles, ¿no? Es importante reaccionar a lo que está escuchando, hacer preguntas para aclarar los detalles, reflexionar antes de contestar, pensar bien antes de reaccionar a lo que estás escuchando de tus hijos especialmente. Repita las frases o los sentimientos. Deje de concentrarse en su respuesta mientras él todavía está hablando. Y siempre mostrar amor y aprecio que el adolescente esté hablando. Afirme el valor y la dignidad del hijo adolescente. ¿Dónde más van a encontrar ese sentir de valor, de dignidad, si no es en su propio hogar? Si no lo dan ustedes, van a encontrar en otra parte. Sea positivo, sea alentador, guarde los secretos. Si el hijo le dice algo en secreto, hay que dejarlo allí. Hable con el adolescente en el momento propicio y compartir sus sentimientos y no haga suposiciones. Estar seguro de lo que están diciendo. Sea sincero, siguiendo la verdad en amor, dice Efesios 4:15. Hablar la verdad en amor significa tomar en cuenta los sentimientos de la otra persona. Hablar la verdad en amor es tomar cuidado de no exagerar. Hablar la verdad en amor significa verbalizar su amor por sus hijos. No deja pasar un día sin decirles que les amo.
Estoy orgulloso de ti. Disfruto estar cerca de ti. Tú eres alguien muy especial para mí. Deje que él escuche el amor de sus padres. Fortalecer la autoestima. No vamos a entrar en todo esto. Ustedes tienen allí la responsabilidad de los hijos, las 12 quejas más comunes de los padres, mandamientos positivos. Son muy buenas lecciones estas, pero no nos vamos a tomar el tiempo este rato. Son muy buenos. Pueden usar estos bosquejos, estos apuntes en su propio estudio cuando le toca una lección a los jóvenes o a los niños o a los padres de familia, les va a servir mucho. Lo que quiero enfatizar es que todo lo que dice la palabra de Dios en cuanto a la familia, en cuanto a la relación entre padres e hijos, hijos y padres, entre los esposos, entre los hermanos, todas las relaciones posibles de familia tienen su principio en Génesis 2:24. En Génesis 2 es donde encontramos el principio de todo esto. ¿Por qué es importante? Porque es la palabra de Dios, es la base, es el manual. Aquí es donde entendemos cómo es el asunto. Y tomen en cuenta cuando están preparándose para el matrimonio o están preparándose para tener hijos o están preparándose para enseñar a sus hijos, tomen en cuenta que todo tiene su base en la palabra de Dios, porque Dios es el autor, Dios es el que inventó esto de familia, Dios es el autor del matrimonio. No es una cosa horrible y fea, es una cosa hermosa, es una cosa magnífica si lo hacemos de la forma en que Dios lo diseñó. Así que hagamos uso de su palabra para mostrarnos cómo tener la vida, cómo tener el matrimonio y la familia como Él quiere. Y pedir a Él todos los días, pedir a Él todos los días que Él haga conforme a su voluntad en la vida de nuestra familia. Toda familia tiene problemas, toda familia tiene preocupaciones, desafíos, pero la familia cristiana tiene la ventaja de tener al Espíritu Santo morando en la vida de los creyentes de esa familia, y Él nos va a ayudar a vivir la vida llena del Espíritu Santo, cumpliendo con lo que Él tiene para nosotros. ¿De acuerdo? Gracias por su paciencia esta noche en la tardanza en arrancar, y gracias por seguir este ritmo. La próxima semana vamos a hablar de lo que pasó en capítulo 3, donde todo se echó a perder. En capítulo 5 y 6 del libro, vamos a hablar de la caída y del Redentor prometido. Todo en Génesis, todo en Génesis, todo empieza en el libro de comienzos, de principios. Y Dios nos está guiando a entender estas cosas, estoy seguro. Muchísimas gracias por acompañarnos, y estén orando por nosotros. Estamos en Missouri. Está el librero tras mío. Eso me recuerda dónde estoy. Mañana, antes de la aurora, vamos a salir, Dios mediante, y andar hacia el oeste y el sur, donde nos esperan con ansiedad y temor. No sé si nos esperan, pero vamos a ir a Tijuana, Baja California. Vamos a pasar a ver a mi nieta primero. Primero lo primero. El Señor es primero en el primer día de la semana, pero en el cuarto y quinto día de la semana puedo ir a ver a mi nieta, ¿no es cierto? Así que iremos por allí, ver a Stacy, a Maya y los demás, y luego estaremos en California para este fin de semana.
Y Dios mediante, Dios nos va a guiar y nos va a mostrar el camino por el cual debemos andar, como siempre lo ha hecho a través de todos estos años. Y el próximo martes, primero Dios, estaremos en otra clase, aquí en vivo y en directo, con tecnología o sin tecnología. Vamos a hacerlo funcionar. Muchísimas gracias a Albino por su ayuda, a todos ustedes por estar con nosotros esta noche. Y ¿hay alguna pregunta sobre matrimonio? Sí, sí. Sí. A ver, No sé si me permite. sí, señor. Primeramente, buenas noches, pastor. Yo estuve inscrito para tomar el curso este desde el principio, pero tuve varias dificultades y realmente no he podido asistir a las anteriores clases. Por lo tanto, les pido de favor que me permitan ser un asistente, porque ya he perdido varias clases atrás. Y bueno, tengo dos cosas. La primera es, en cierta parte, como una experiencia mía. Cuando yo me casé a los 19 años y yo recién estaba saliendo del colegio. Y lo mismo mi esposa estaba también por graduarse. Así es que nos casamos callados, no dijimos ni a mi mamá, ni a mis suegros, se le dijo absolutamente nada. Pero cuando mi mamá se enteró, me dijo, bien, tú has hecho lo que has querido, así es que ándate de aquí a donde tu mujer. Y yo no tenía nada, tenía que refugiarme en algún lugar y mi único lugar era irme donde mis suegros, que tampoco me aceptaban. Pero de todas maneras, tantas cosas sucedió que llegué ahí y estuve un buen tiempo con ellos. Ahora, el hecho de estar unidos en un hogar, ya sea del suegro o de los papás, no le permite a uno poder ampliarse en sus cosas, en sus necesidades, porque todo tiene ahí. Tiene sala, tiene comedor, tiene cocina, todo compartido, así es que todo es bonito, pero la necesidad grande de vivir aparte, esa es importante, porque ahí es cuando se empieza a ver las necesidades que uno tiene, todas las cosas que vienen, que tiene que comprar la cocina, que tiene que comprar refrigeradora, que tiene que comprar todas esas situaciones. Entonces es cuando recién nos damos cuenta la necesidad de poder vivir juntos, privadamente y compartir. Entonces yo recomiendo de la misma manera que apenas se casen, pues traten de salir aparte. No vivan ni en ninguna de las dos casas, sino vivan aparte. Y normalmente aquí en el Ecuador hay muchos matrimonios que están 4, 5, 10 años con los papás y realmente no pueden hacer absolutamente nada. Y el momento que salen vienen las fuertes dificultades porque les mandan sacando, porque ya no alcanzan, los hijos vinieron, ya es más personas y ya no alcanzan ahí. Y es fuerte realmente llegar a ese punto. Eso como un pequeño comentario. Ahora, mi pregunta es, ¿qué pasa con los solteros? ¿Qué pasa con los que viven solos, tanto mujeres como hombres? No entiendo la pregunta. Eh, en la Biblia está claramente que tiene que unirse una pareja, hacen una sola carne y van a compartir los dos. Pero lo que digo es, ¿qué pasa con las personas que están viviendo solas? Dice, yo vivo tranquilo solo, yo no necesito una compañera. Y viven así. Sí. Bueno, no es obligatorio el matrimonio, es el plan perfecto y el plan para muchos, pero sabemos que en la Biblia misma hay solteros, hay personas que vivieron toda su vida sin casarse y Pablo hasta dice que hay ventajas, ¿no? Para un hombre de Dios, una persona de Dios que se dedica al Señor, sí puede vivir tranquilamente sin pareja, pero tiene que hacerlo con compromiso al Señor. Si no se compromete al Señor, puede ser un desastre, ¿no? Porque el hombre y la mujer somos creados con el deseo y la necesidad de compañerismo. Así que hay que tener mucho cuidado en la vida de la persona, pero la verdad es que no es obligatorio el matrimonio, pero sí es el mejor plan para la mayoría de nosotros. Hay
hay personas que viven toda la vida solteros, ¿no? Los demás, como sentimos pena por ellos, pero seguramente ellos también sienten, ¿no? Así que no es una cosa obligatoria. Esto viene al caso a veces cuando están buscando pastores y dicen que, bueno, este hombre sí sería un buen pastor porque tiene su preparación, tiene todos los requisitos de Timoteo, pero no es casado. Y la Biblia dice que debe ser casado con una sola mujer. Y la verdad es que yo no veo ese detalle como un requisito mínimo, sino máximo, ¿no? Es decir, no puede tener dos mujeres, pero no necesariamente tiene que tener una mujer, ¿no? Así que no estoy en contra de mi amigo Fabián Chorlango, que es un excelente pastor y está haciendo muy bien la obra. Y de lo que sé, no se ha casado, a no ser que lo hizo como lo hizo Jorge, sin avisar a nadie. Pero la verdad es que no es obligación casarse, pero para la mayoría de nosotros sí es lo mejor. Muy bien. ¿Algo más? Pastor, Sí. bueno, soy David. Tengo una inquietud. Hablando de esta unión, bueno, de estas tres reflexiones importantes, cuando hablamos del cambio de prioridades, sobre la oportunidad para asumir liderazgo y la unidad en el nuevo matrimonio. Hablamos de reflexiones cuando uno va a tomar esta decisión de contraer matrimonio. Mi inquietud es, ¿está bien esto que se tome, no, ¿cómo lo puedo explicar? Ay, o sea, estas cosas, está bien tal vez llevarlo a aplicar después de que uno ha llegado a contraer matrimonio. En este caso, digamos un ejemplo, a veces hay padres o madres que no siempre tuvieron la oportunidad o nunca enseñaron eso a sus hijos, ¿ya? Sí. Estas reflexiones sobre qué debe ser un matrimonio. Bueno, yo recuerdo, mi madre sí me los enseñó y me dijo, mi hijo, bueno, cuando tú te cases, bueno, ya no vas a lavar un par de medias, sino ahora son 2 pares de media porque ahora es de tu esposa. Ahora no comes tú solo, sino comen los dos. Si no comes, no comes. Es un ejemplo, pero hay excepciones. Me he topado con personas que ha habido compañeros y amistades que los padres o madres nunca le han enseñado esto. Se puede decir que estas reflexiones se pueden aplicar después de que tal vez, a pesar de que no nos hayan enseñado a nuestros padres con el tiempo, o sea, se podría llegar a aplicar y eso sería igual satisfactorio o beneficioso para nuestro hogar a futuro. Y es como todas las enseñanzas de la Biblia, ¿no? Muy pocos crecimos entendiendo los principios divinos y eternos. Tenía que ser un proceso de poco a poco captar. Igual todo lo que es la vida cristiana, no vamos a entenderlo todo si no tuvimos padres cristianos, pero sí vamos a poder aplicar y entender y luego explicar a otros. Y nunca es tarde. Mientras haya vida, hay esperanza para mejorar y para enfocar en lo que es bíblico, lo que es correcto. Y en esto de matrimonios, yo sé que hay muchos matrimonios que han sufrido muchísimo, pero no han perdido la esperanza porque todavía tienen la capacidad de entender la Biblia, de aplicar la Biblia a su propia vida, a su propio matrimonio y ver lo que Dios hace. No es que si empezaste mal tienes que quedar ahí. Si empezaste mal, tienes que volver a ver cómo es el mejor camino y seguir el camino del Señor. No utilizar el fracaso del pasado como pretexto para no hacer bien la cosa ahora. Ahora que entendemos, ponemos en práctica y vamos a ver una vida mucho mejor en cuanto a matrimonio y familia. Gracias, pastor. Ya, a la orden. Muy bien, hermanos, vamos con oración. Yo una preguntita, pastor.
Sí, siga. Soy la hermana Marta. Por ejemplo, el Señor dice que cuando nos casemos tenemos que dejar padre y madre. Pero, y yo hago esta pregunta, por ejemplo, en un caso de que o, los padres queden viudos, o sea, mamá o sea, papá queden viudos, y sea hijo único y se case, o sea, ¿qué haría en estos casos? Porque el Señor también nos manda que dice, honra a tu padre y a tu madre, y una de las cosas de maneras de honrarlos es cuidar y estar con ellos. Entonces, ¿cómo se haría en este caso? Eso sí es un caso difícil y en nuestra cultura es mucho más porque la madre se encarga de recordarnos a cada rato um, que, que debemos cuidarlo. Yo creo que tiene que ser una decisión muy, muy personal, ¿no? Um, y yo creo que es egoísta de parte de padre o madre que quedó viudo y que está exigiendo a su hijo a quedarse con él o con ella. Yo creo que eso es muy egoísta de parte de los viejitos. Ellos deben permitir, deben querer que sus hijos también tengan el gozo del matrimonio, la felicidad que hay en el matrimonio y debe querer esa bendición para sus hijos. Así que si los ancianos están exigiéndolo, creo que ellos están mal, ¿no? Si la persona, el hijo, la hija, lo está haciendo por culpabilidad o por presión o por qué dirán, mal, ¿no? Cada uno tiene que tomar sus decisiones según lo que piensan, lo que creen, lo que sienten y hacer lo que Dios quiere en sus vidas. No es decir que una persona, mi, uh, es un ejemplo, quizá no viene exacto, es lo que estoy viviendo este momento. Mi, mi esposa y yo nos casamos hace 46 años. Amén. Ya, esperaba un aplauso, pero no importa. Eh, ella ha tenido siempre una buena relación con sus padres. 30 años de nuestro matrimonio vivimos en otro continente. Ella no les cuidó, no les visitó. Um, Usamos cualquier tecnología en aquel entonces para comunicarnos, la carta y la llamada telefónica a 6 meses. Y vivimos y todo está bien, pero la comunicación, la relación se dañó. Ellos entendían qué estábamos haciendo, nosotros les agradecemos por apoyarnos en ese sentido. Pero ahora que el papá ya es viudo, ya tiene 96 años, ya necesita más, sí sentimos, los dos sentimos la necesidad de cuidarle. Ahora, en diferentes lugares y diferentes culturas hay diferentes opciones y alternativas. Yo sé que hay algunas cosas que pasan acá, este lado, que no es igual que pasa donde ustedes viven, la mayoría. Um, Nunca van a dejar a un padre vivir en un departamento solo. Qué horrible, qué mala gente, ¿no? Acá no es visto así. Acá es visto como vivimos independientes, él también, y todo está bien, no es gran problema. Um, Él mismo lo decidió, él mismo quiso vivir de esa forma y nosotros le apoyamos, pero sí adaptamos nuestra vida a la vida de él. Estamos yendo a México, vamos a pasar unas semanas allá y luego tenemos que regresar para poder llevarle a ver al médico. Es mucho viaje, es mucha molestia, por decirlo de esa forma, pero es nuestro padre, es mi suegro, es padre de mi esposa, y sí tenemos responsabilidad con él y tenemos cariño con él, tenemos amor para con él. No es necesariamente dejar nuestra vida por completo y vivir en la sombra de él. Sí hay maneras de cuidar y amar sin sacrificar su propia vida. Así que sí me da pena cuando veo a familias donde la mujer soltera es la única responsable por los padres porque es soltera, como si no tiene nada más que hacer. Y no es justo, ¿no? No es nada justo eso. Todos los hijos deben participar en el cuidado de los padres cuando llegan a ser viejitos, como los padres cuidaron a los niños. Así que
no es correcto que una mujer o un hombre sacrifique su vida para sus padres. Sí debemos amarles, sí debemos honrarles, sí debemos cuidar de ellos y ayudarles en todo, pero no creo que es correcto siempre que haya ese sacrificio. Es muchas palabras para contestar unas preguntas muy sencillas. Pastor, no sé si me deja acotar algo. No, ya habló, No. ya tiene. Yeah. Adelante y la próxima semana tendremos más tiempo. ¿De acuerdo? Ok. Gracias, Jorge. Ok, hermanos, vamos Ah, está bien. a la bendición de Dios sobre esto. Hermano David Jonathan Sarabia, por favor, diríjanos en oración. Amén. Gracias te damos, nuestro buen Dios, porque tú nos amas y a pesar de tener muchos años posiblemente de matrimonio, qué bueno es refrescar y saber que tu palabra ya lo hizo desde el principio, ya nos dio las pautas para vivir una vida agradable a ti y agradable a nuestras esposas, a nuestros esposos. Señor, permítenos llevar este mensaje a aquellos que ahora lo están necesitando, que podamos ser ejemplo, que podamos tener ese ministerio de compartir ese gran amor que tú tienes por cada uno de nosotros. Gracias por la vida del pastor Jaime, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que hoy estamos reunidos. Bendícenos y ayúdanos, mi Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, nos veremos la próxima semana.